caso que... No, absolutamente siempre, okay. Siempre en multicriterio es minimización de desviaciones. Perfecto, bien. Siempre. No hay excepción con eso. O sea, vos podés tener desviaciones positivas o negativas, o sea, desviaciones por arriba o por abajo de una meta, pero siempre vas a incluir en el funcional con un coeficiente 1 o superior a aquellas desviaciones que querés minimizar. A las desviaciones que no te interesan van a estar igual con coeficiente 0. De hecho, que cuando ustedes cargan, por ejemplo, en las planillas de cálculo, todas las variables, absolutamente todas las variables aparecen en el funcional, nada más que algunas con coeficiente 0 y otras con coeficiente diferente de 0, ¿verdad? Entonces, en este caso de minimización de desviaciones, las que van a tener coeficientes diferentes de 0 son las desviaciones que uno quiere reducir, quiere minimizar. Perfecto, profe. Entonces a todas, digamos, las restricciones y digamos, bueno, sí, restricciones e igualdades que tengamos, las tenemos que pensar en función de desviaciones. A ver, vos vas a va a tener... depender del enunciado eso. Claro. Vos vas a tener un conjunto, o sea, pueden existir restricciones que no sean manejables, que estén impuestas, y esas restricciones, que son las restricciones del sistema, que habíamos hablado de las rígidas, estructurales, Rígidas, sí. Esas restricciones no son manejables. A esas las dejas ahí y acompañan cualquier modelado. Esas se mantienen porque son condiciones que no se pueden mover. Ahora, en las otras restricciones, limitaciones, que vos podés tomar alguna decisión con respecto a, por ejemplo, a metas, ¿sí? A objetivos a alcanzar o que pretendes alcanzar o que pretendes acercarte lo máximo posible, entonces en esos casos, a esas metas, las vas a convertir en igualdades y esas igualdades van a tener desviaciones que permitan que el término de la izquierda y el de la derecha sean iguales. Vos acordate que si vos no conseguís que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales y pones signo de igualdad, entonces vas a tener un problema infactible. Este modelado que sirve para situaciones en las que querés una solución satisfactoria, no una solución óptima, entonces vas a incluir estas variables de desviación que van a estar representando cuánto te alejas de esos valores objetivos para, bueno, posteriormente tomar decisiones con respecto a eso. ¿Sí? Si vos querés una meta, por ejemplo, de ingresos mensuales para cubrir tus gastos y no llegás a esos ingresos mensuales, entonces esa desviación va a representar, por ejemplo, lo que deberías pedir prestado para que ese mes, por ejemplo, puedas pagar todos tus compromisos. ¿Sí? Bien, entonces, siempre voy a tener en los casos que sean restricciones de metas, siempre vamos a tener igualdades. Que habíamos dicho que esas variables de desviación van a asumir un valor 0 cuando se cumpla con la meta, y van a tener alguna de las dos un valor diferente de 0 cuando esa meta no se alcance. Bien, profe. Gracias. Agustín, ¿querés preguntar algo? Si están bien planteados los modelos que tengo. Por ejemplo, los primeros ejercicios. Ese es el trabajo de ahora, justamente. Claro. Profe, yo tengo otra consulta. Estaba leyendo los ejercicios. ¿Sí? Antes de que entremos a los ejercicios. ¿A qué se refiere cuando, por ejemplo, en el ejercicio número 2 dice
formule este modelo como un problema de metas, sabiendo que la meta de ganancia es 2 veces más importante que la meta de costo de importación. Es como para darle una jerarquía a las metas, o se tiene que hacer un desarrollo. Sí. No, es una ponderación. Cuando yo digo es 2 veces más importante esto que aquello, entonces voy a preferir, cuando yo le ponga un coeficiente económico a la desviación, le voy a estar dando un peso, que cuando minimice, cuando vaya buscando que ese valor de funcional sea el más chico posible, entonces, cuando le pongo un coeficiente económico diferente, por ejemplo, en este caso 2, esa variable, ¿ustedes creen que va a ser preferida con respecto a la que tenga el coeficiente 1? Si es una minimización, acuérdense. Silencio total, gente. Sí, a ver, profe, veamos. pasa que me perdí en la pregunta, digamos, me perdí en a cuál está si haciendo yo tengo referencia. un Z, que es una minimización, ¿sí? ¿De qué cosa? De, por ejemplo, 2 veces la pérdida más, por ejemplo, 1 vez la ganancia, ¿sí? Si esa es una minimización, ¿cuál variable es candidata, es preferida con respecto a la otra? La que tiene el 2, o sea, la pérdida. La ganancia. A ver. Ganancia porque tiene más chico, supongo. A ver, veamos. Entonces, dice que voy a tener, va a ser, por ejemplo, igual a 2 veces por, entonces, perdón. La pérdida tiene más peso, profe. Entonces, ¿cuál va a ser elegida? 2 por ejemplo, 20 más 30. Profe, ¿elegida para qué? Disculpe, no estoy entendiendo. Acuérdense que cuando yo tenía, y vamos a la crueldad, ¿ven? Todavía no he aprendido a dominar esto. Cuando yo tengo esto, ¿sí? Supongamos que tenga una cosa así, vamos a ponerle otro por acá. ¿Un numeral? No. No. Bueno, supongamos que esto es el poliedro de solución. ¿Cómo se llama? Podríamos decir que es medio paralelogramo, bueno, este poliedro, ¿sí? Ese poliedro, si yo tengo una minimización, ¿sí? de un funcional que viene, por ejemplo, y capaz que este es el punto mínimo, ¿sí? Si ese es el punto mínimo, es porque yo tengo un funcional. Acuérdense, ¿qué definen en el gráfico los coeficientes económicos? Los coeficientes, sí, económicos. Las pendientes. Las pendientes. O sea, la pendiente del funcional. Yo acá tengo una variable P que tiene coeficiente 2 y una variable G que tiene coeficiente 1. Eso quiere decir que yo voy a tener 2 sobre P, vamos a ponerle 1 sobre G. Eso quiere decir que vamos a suponer que el vector gradiente es esto, y que por lo tanto el funcional que es perpendicular, vamos a suponer que tiene esta pendiente. Si cambian los coeficientes del funcional, por ejemplo, en vez de ser 2 para P, se hace 4, entonces yo voy a tener acá 4 y sigo teniendo 1. ¿Qué quiere decir? Que el vector gradiente se acuesta más todavía y que el funcional
va a tener una pendiente más parada. Vamos a hablar así como mal y pronto. Entonces, los coeficientes económicos lo que hacen es determinar el punto de solución óptima, el punto que estamos buscando. Cuanto mayor sea el peso de una variable, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a preferir? O sea, ¿cuál es la variable candidata a pertenecer a la solución? La que mayor peso tiene. La que mayor peso tiene. Eso en una maximización o en una minimización. En ambas. ¿Está? Entonces, cuando yo le pongo un coeficiente económico, o sea, cuando yo le doy un peso, una ponderación, como es el caso que estabas preguntando, 2 veces más importante una cosa que la otra, entonces lo que estoy haciendo es llevando a que esa variable sea la candidata a salir en primer término, sea preferida en primer término. ¿Sí? Y después recién va a salir la otra. Cuando yo hablo de candidatas, ¿se acuerdan cómo iban cambiando el valor de las variables? Cómo una variable básica dejaba de ser básica, ¿sí? Porque arrancaba en el punto 0, 0. Entonces, cuando le daba un peso, o sea, cuando voy analizando cada uno de los vértices del poliedro de solución, ¿qué es lo que estoy haciendo con el funcional? Le estoy asignando valores al funcional. Le estoy asignando valores de variables al funcional, ¿sí? Y, por ejemplo, si no existiese, si fuese este el poliedro de solución, vamos a tomar acá, capaz que se lo ve mejor, si fuese ese el poliedro de solución, entonces arranca en el punto 0, 0. Dependiendo de cuál sea digamos, el algoritmo que tome, ¿sí? Digamos, de cómo esté programado, podría analizar luego este punto y luego ese y luego ese, ¿sí? Para llegar a determinar cuál es el mínimo de funcional en este caso. En este caso, ustedes fíjense que arranca en el 0, 0, esto es, acuérdense, trivial, ¿no? Arranca en el 0, 0, va a ver el siguiente punto y se da cuenta que no va a conseguir un valor menor, entonces se queda acá. Pero digo, el peso, el coeficiente económico de las variables, lo que determina es la pendiente del funcional. Por lo tanto, si yo tuviese un funcional, por ejemplo, de este tipo, supongamos que eso es vertical, ¿qué quiere decir el funcional ese vertical? ¿Cuál sería la forma que tiene el funcional para que tenga este gráfico? Que pérdida vale 0. Ajá. ¿Pérdida vale 0? No, al contrario, pérdida no, tiene al un revés, valor. al revés. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el coeficiente económico de ganancia es 0. Por lo tanto, para cualquier tipo de ganancia, la pérdida va a ser, perdón, sí, la pérdida tiene ese valor. ¿Sí? Voy a tener un valor de pérdida no sé cuánto. Pero digo, cuando yo le doy peso a las variables que intervienen en el funcional, entonces lo que estoy haciendo es dándole una preferencia, una pendiente a ese funcional que me lleva a elegir, digo, en este caso extremo, que tengo una vertical, entonces el único que va a tener valor, la única que va a tener valor es la variable P. Porque para cualquier P, G, ¿cuánto vale?
0. ¿Sí? O sea, acuérdense que estamos hablando no del valor que va a tener finalmente el funcional, porque el funcional va a ser el valor de P por el coeficiente económico y así sucesivamente, sino que estamos hablando de cuál es el valor en el que se clava, diría, el valor de la variable, el valor que asumen las variables. Entonces, cuando le doy un peso a una desviación, lo que estoy haciendo es mostrando la preferencia que tengo de sobre algunas de las desviaciones con respecto a la otra. En el caso ese del problema que estabas mencionando, ¿qué decía? Sí, dice, es el número 2. A ver, espera que abro. Dice, formula este modelo como un problema de metas, sabiendo que la meta de ganancia es 2 veces más importante que la meta de costo de importación. Ajá. ¿Qué es ese? A ver que lo marquemos. Ahí está. Ahí el último. Sí. Entonces, sabiendo que la meta de ganancia es 2 veces más importante que la meta de costos de importación. Por lo tanto, la desviación de ganancias, ¿sí? ¿Cómo va a ser con respecto a la de costos de desviación? Si yo digo que es más importante. A ver, si yo le pongo un coeficiente, escúchenme, si yo le pongo un coeficiente 2 a la ganancia, entonces va a tener mayor peso dentro de este funcional y la va a estar prefiriendo, ¿sí? Va a estar pesando más en el funcional que la otra que tiene coeficiente 1. Y acá, pero cuando se trata de una penalización y yo tengo una minimización, cuando le pongo un valor alto, ¿qué va a pasar? Lo va a preferir menos. O sea, es como contradictorio, ¿sí? Pero cuando, insisto, si yo le pongo un valor, un peso, en este caso la ganancia, dice es 2 veces más importante que los costos. Entonces, si le pongo un coeficiente 2 a la ganancia, el término ese de 2 por la ganancia va a estar compitiendo en la minimización con los costos. Por lo tanto, si yo, o sea, no importa qué sea, siempre va a preferir el funcional, va a elegir a la que tenga coeficiente 1 primero, o sea, es como que va a llenar, va a tratar de saturar los costos para recién elegir las desviaciones de ganancias. En tal caso, profe, perdón si la pregunta capaz que no viene al caso, pero ¿se podría entonces poner división, o sea, que no sea multiplicado por 2, sino que esté dividido en 2, ya que dice que 2 veces, entonces capaz que se lo puede hacer a la inversa? Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque lo que estás haciendo es dando preferencias, son valores subjetivos. Entonces podrías poner un medio con respecto a 1, 1 con respecto a 2, es lo mismo. Podría poner 10 con respecto a 20, no importa. Claro. Tengo que mostrar de alguna manera que uno es el doble de importante que el otro. O sea que si se trata de penalizaciones, como es este caso, cuando yo le ponga un coeficiente alto a la penalización, esa penalización va a salir en último lugar. O sea, imagínense que sean multas, ¿sí? Concretamente, tengo una multa, por ejemplo, por estacionar mal y otra por estacionar en doble fila. Y dice, como es más cara la multa por estacionar, por ejemplo, en un lugar por ahí, en la 8ª, ¿sí? Entonces dice, la multa por estacionar en la 8ª es más cara o me resta mayor puntaje en el carnet de manejo, entonces voy a decir, voy a preferir 2 veces que me pongan multas por estacionar en doble fila que en la 8ª. Entonces, ¿qué va a pasar? La solución, ¿qué me va a dar primero? ¿Qué me recomendarían ustedes?
que estacionan en la 8ª o en doble fila. En doble fila. En doble fila. ¿Se entiende? Sí. ¿Se va entendiendo entonces cómo Sí. ese peso que le doy Sí. a la multa, capaz que cuando uno lo enuncia, sale como naturalmente pensar que es al revés. Pero cuando yo quiero minimizar los efectos adversos que tienen las multas sobre mi sistema, entonces es evidente que voy a elegir primero la que tenga el coeficiente más bajo y recién después el que tiene el coeficiente más alto. ¿Gentes? Sí, sí. Bueno, Bien. veamos quiénes son los participantes. Ah, ¿alguna otra pregunta? Perdón. ¿No? Profe, en Sí. ese ejercicio es justo el que está mostrando en el de grasas. Al final dice, como director del Departamento de Nutrición, usted desea determinar la composición de la comida que satisfaga los requerimientos nutricionales. En ese caso sí trabajamos con las desviaciones, pero en el segundo, que dice, y proporcionarle la mínima cantidad de grasas. En ese trabajamos con grasas, o sea, no hace falta trabajar con desviaciones, ¿o sí? No, claro, pasa que cuando vos tenés la mínima cantidad de grasas, entonces, ¿qué es lo que vas a minimizar? ¿Qué desviación vas a minimizar? El excedente. El excedente. Tenés un objetivo de grasas, ¿sí? Que es... No, no tenés un. Yo lo busqué. Profe, No. yo no pude No, plantear no, la restricción Claro. rígida de Yo grasa. tampoco, por eso pensé que tal vez era un funcional, era como lo veníamos viendo antes, con coeficientes y todo sobre la grasa. Claro, yo lo hice así. También pensé Porque así. tienen esos coeficientes sobre las grasas. Bueno. Yo también me traje en ese. No. A ver. Pasa que ya me acuerdo por qué lo puse a así. A veces, cuando uno no conoce el valor de meta, como es el caso de las grasas, dice, yo no sé cuánto es lo que voy a consumir de grasas finalmente. Entonces, ¿qué hago? Lo resuelvo como un problema normal, ¿sí? Con un funcional de minimización de grasas. El valor del funcional, o sea, el valor de resolver ese problema, me va a decir cuál es la meta de grasas, que va a entrar en el problema de metas como una restricción de metas. O sea, tendríamos que resolver primero el funcional ese e incorporarlo a nuestras restricciones de meta. Sería el lado, el CZ será el lado derecho de la restricción. Exactamente, el valor listo. meta. Digo, Bien. porque a veces es frecuente que yo no sepa, por ejemplo, quiero hacer un viaje y yo no sé cuál es la cantidad de plata que voy a necesitar. Entonces, ¿qué hago? Hago un presupuesto y digo, bueno, la cantidad mínima de plata que tengo que llevar es, por ejemplo, 50.000 pesos. Y luego, o sea, eso es el resolver el problema inicial. Luego, ese 50.000 pesos es mi valor meta. Y voy a decir, con todo lo que yo haga, todo lo que programo hacer, lo máximo que quiero llegar a gastar es 50.000. Y si me llevo a pasar de 50.000, que sea lo menos posible. ¿Se entiende? Bien, bueno saber. No, pasa que yo les decía anoche que estos problemas están puestos así, todos con ciertos detalles de dificultad, justamente para que los trabajemos en clase. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son los participantes. Si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas? Todas sobre los problemas, profe. Ajá. Bueno, ¿alguna concreta que quieran hacer? Porque si no, comenzamos, asigno los problemas, damos un rato para que resuelvan y ahí van a salir las preguntas concretas. Agustín, a ver. Mejor. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer
asignación. Agustín, ¿con quién estás? Con Franco Tarchini. Bien. Entonces, Perdón, y Alejo Orue Campo. Agustín y compañía van a tener el 1. Juan Pablo. Sí, estoy con Nicolás Mesa, Leonel López y José Ochoa. El 2. Muy bien. Agustín Sánchez. Sí, profe. ¿Con quién estás? Estoy con Carlos Zurit. 3. Ana Santillán. Estoy con Agustín Estoy con Sánchez. ella, profe. Ah, no te había escuchado, había llegado a Carlos Zurita, ¿no? Bueno. Andrés Basile. Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Estoy con Sergio Rubino y Víctor Bejas. Bien, el 4. Bueno, Eloísa. Con Nahuel, Martínez, Emilce y Luciana, no sé si está también, Luciana Martínez. Había entrado, no sé si seguirá. Bueno, Bien. ustedes tienen el Está 5. con problema de conexión. Listo, pero El sí, 5, sí he visto profe, bien. que entró y, bueno, ahora ya no la veía. Fátima. Sí, profe, estoy con Medina Milagros y Campos José Miguel. El 6. Bueno, A ver, Franco Gallardini. Sí, ¿Con quién estás? con Galván y Ahumada. Bueno, ustedes van a tener el 2. El 2. Ujú. Bueno, ¿Y quién queda? José Ochoa. Yo, profe, también. No estoy con, o sea, mi grupo no entra en este horario. Ah, listo. Co- No importa. Veamos. José está conmigo y con Juan Pablo y con Leo en el problema 2. Bien. ¿Alguno de los que está acá ha quedado sin grupo? Que no los veo a todos juntos en la pantalla, por eso pregunto. Yo nomás creo. ¿Nadie más? ¿Gentes? Creo que no, profe. Bueno, elegí el que te guste. O te sumas a alguno de los grupos. ¿Qué preferís? Bueno, ya me sumo con los chicos. ¿Con cuál? Con el grupo de Agustín Sánchez, Ana y Carlos. Bueno, ahí está. Tamara entonces va a ese grupo. Entonces, son las 2:03. Eso quiere decir que en 10 minutos hacemos la primera ronda de preguntas. Si no hay preguntas, entonces comienzan a mostrar lo que hicieron, a mostrar los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, de acuerdo. a trabajar entonces. Esta reunión se corta y la reinicio. Muy bien, profe. Está bien, profe, no pasa nada. Somos amiguitos. Ah, bueno, hasta que se encuentren. Sí, Bueno, se ven. veamos. Ajá. Ahí estoy, ya estaba muteado. Que yo le decía a Franco que yo tenía unas dudas con esto, de poner las restricciones de meta primero con restricciones rígidas en este formato y después analizar, por ejemplo, si son mayores o iguales. Yo lo que voy a querer hacer es minimizar lo que representa no alcanzarla a la meta. Y, por ejemplo, si son iguales, tengo que minimizar ambos. Y si, por ejemplo, fuera esto al revés, no sé por qué, por ejemplo, si fuera un coste y lo queremos minimizar, lo que quiero hacer acá sería minimizar la penalización de excederme. A ver, quiero interpretarte. Vos lo que propones es primero plantear todo como restricciones. Por eso, pero resolver el problema como un problema de programación lineal simple y recién plantearlo como meta. No. A ver, ¿qué es? Yo mientras voy viendo el problema, voy poniendo todas las restricciones ¿Sí? acá, en restricciones rígidas.
Ajá. Y después analizo si son metas o no, digamos, y las voy como transcribiendo acá, a las que me parecen que son Bien. metas. Ajá. Pero haciendo ese análisis, digamos, si yo veo que esto tiene que ser mayor o igual a esto, yo sé que tengo que minimizar lo que he puesto acá, que es la penalización de no alcanzar dicha meta. Es como, Si que fuera- es como que él primero las plantea así y después como que las traduce o las Está transcribe bien. a una restricción por metas. Está bien. Y yo lo que le decía es que que directamente por no ahí son puede haber rígidas. algún caso que sí, que por ahí en algún caso puede ser que sea así, pero en este ejercicio, como yo lo veía, las 3 restricciones que se presentan son de metas porque te está pidiendo que sean igual a tanto y por lo tanto vos tenés que minimizar la penalización de excederse de ese tanto o de no alcanzarlo ese tanto. Que son Está esas bien. 3 Yo lo que estoy interpretando es que el proceso, a ver, el proceso de entender esto, para Agustín es más fácil si primero plantea como restricción y después a esas restricciones planteadas como programación lineal común, las convierte en restricciones de meta. Y es una cuestión de visualizarlo, porque capaz que alguien cuando lee que se trata, que la meta es una ganancia, es obvio que lo que quiere es no estar por abajo de la ganancia. Si fuese una pérdida, lo que no quiere es estar por arriba de esa pérdida. Si dice exactamente cierta cantidad, sé que son las dos, digamos, ni por abajo ni por arriba. Pero forma parte del proceso lógico que tiene cada uno. Cada uno lo puede plantear como quiera, como le venga bien. La cuestión es que finalmente yo veo que él cuando escribe las restricciones, o sea, las restricciones coloradas esas, no participan en la resolución. Ahí estamos de acuerdo, son como un borrador, Agustín. Nosotros la pusimos en rojo para no borrarla, digamos, para ver si Claro, se para borraban o dejarla. no. Claro, Pero no, pero por yo las dejaba escritas siempre. No, Me conviene no dejarlas no. escritas acá. No, es que directamente no forman parte del problema en este caso. Bien. O sea, si vos las vas a usar como un recurso para entender, entonces está bien. Pero si pensabas que podían convivir las rígidas transformadas en metas, te digo que no. Bien. Esa era como una duda importante que tenía. Listo. Y después, otra cosa, A ver. cómo dejar planteada la función objetivo, porque yo también, yo las dejaba de esta manera, diciendo solamente cuál había que minimizar de las restricciones de meta, separadas por coma, y Franco me dice que no, que hay que decir que son variables. Claro, y sumarlas. En este Exactamente. caso. Puede ser que una función objetivo no solamente puede ser una suma de variables, sino también puede ser suma de la multiplicación de 2 variables. No, porque ahí pierde la linealidad. Esto se llama programación lineal, no podés multiplicar variables. A ver, ¿y entonces cuál ejercicio había hecho? Bueno, no sé, podés multiplicar... Entonces seguramente está mal. No, sí, todas son sumas. Sí, son sumas. Porque mira, Agustín, si vos quisieses correr el solver con el primer funcional, con este de minimizar P1, N2, P2, N3, si vos quisieses minimizar eso, ponerlo como funcional, no vas a poder. Claro. ¿Sí? Sino que tiene que tener la forma del ¿cómo se llama? De suma. Bien. Bien. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. No sé si Franco tiene alguna. Alejo, profe, creo que va a entrar en la otra comisión porque él en realidad cursa en la otra. Hace el esfuerzo. Ahora está en simulación. Claro. Sí, no hay problema. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas para hacer? Sí, decime. Sí. Tengo una duda en el enunciado 4. A ver, veamos. Veamos el 4. ¿Qué dice el 4? ¿Cuál es la duda? En la segunda meta, que están ahí enumeradas o itemizadas. Sí, que las ventas... Dice que las ventas aumenten, ¿sería a 100.000 pesos o en 100.000 pesos? Que aumenten 100.000 pesos.
O sea, Con ¿cómo lo respecto a un podrías? valor anterior. Yo creo que sí. Pero si vos pensás que es que aumenten a 100.000 pesos, en este caso que se trata de una ejercitación, no habría problema. Bien, bien, profe. ¿Eso, profe, se trabajaría con el excedente? ¿Cómo con el excedente? O sea, Con lo que está por encima de un Claro. valor. Porque las ganancias, y ahí me parece que me he pasado con los ceros, sí. Las ganancias, dice 900 para el proceso 1 y 900 para el proceso 2, y que las ventas, o sea, si ustedes consideran que, que ese 100.000 es un valor meta, ¿sí? Entonces lo que van a pretender es que lo que está por abajo de ese valor sea lo menos posible. Si ustedes consideran que los 100.000 son un incremento con respecto a lo que ya hay, entonces van a tener como valor meta el valor actual más los 100.000, y también van a pretender que la desviación por abajo sea la menor posible. Bien. Bien. ¿Le podemos dar cualquiera de las dos interpretaciones, profe? ¿O? Cualquiera de las dos, no hay problema. Nada más que la interpretación que tengan tiene que ser consistente con lo que modelen. Dice, una compañía está considerando unos nuevos productos. Se está buscando determinar la mezcla óptima de los productos considerando 3 factores. A. Mantener el nivel actual del empleo de 400 trabajadores. B. Sostener la inversión de capital a menos de 60 millones de pesos. Y ante la duda de no poder alcanzar las metas, se establecen las siguientes penalizaciones. 5. Si no se llegan a la meta de utilidad, por millón de pesos menos. 2. Por sobrepasar la meta de empleo por 100 trabajadores. 4. Por quedar debajo de esa misma meta. Y 3. Por exceder la meta de inversión de capital, por millón de pesos más. La contribución de cada producto de inversión y utilidad se presenta en la siguiente tabla. Bueno, entonces nosotros hemos planteado acá las metas, por ejemplo, la de utilidad, la de empleo y la de inversión. Y hemos agregado las desviaciones. Lo que acá, por ejemplo, nos pide solamente que minimicemos lo que está por debajo. O sea, que se penalice lo que está por debajo. No sabíamos si agregar esta, porque como no nos pide el ejercicio, pero bueno, lo hemos dejado ahí agregado. Disculpa, pasa que uno las pone, pero Claro. como en el funcional van con coeficiente 0, entonces ponerla y no ponerla es lo mismo. O sea, Claro, sí, en eso realidad hablamos. en todos los casos tendrían por arriba por abajo, o sea, las dos desviaciones, nada más que después en el funcional el coeficiente económico que las acompaña es 0. Entonces como que desaparece. Pero está bien ponerlo, está bien. Bueno, Porque, lo mismo hicimos porque con- les cuento, uno nunca sabe qué pasa, porque como acá le estoy dando flexibilidad, estoy quitándole rigidez al problema, entonces por ahí con las desviaciones que se producen en las otras restricciones también, capaz que se producen, digamos que al tener una desviación, o sea, podría llegar a darse, al tener desviaciones en empleo y en inversión, capaz que puedo llegar a tener una utilidad superior a los 12 millones. O sea, se podría llegar a dar. Entonces la variable tiene que estar para que asuma el valor. Bien, bien. Bueno, lo mismo hicimos para empleo y para inversión. Y cuando vamos a plantear el Z para minimizar, Profe, sí. Ahí no sabíamos si tenemos que dividir esa cantidad, ese sobrante, digamos, por ejemplo, en los empleados dividido en 100 y en los otros dividido en 1.000.000. Claro, porque Porque dice- la unidad de medida, diría, es cada 100 empleados, cada millón de pesos, sí. Bueno, entonces nos faltaría eso ahí. De todos modos, como
digamos, como es proporcional, no va a alterar mucho el resultado. O sea, capaz que te va a dar un resultado, o sea, digo, te va a mostrar a dónde están las diferencias. Por supuesto que va a tener unas diferencias diferentes, valga la redundancia, si lo dividís o no, pero mientras tanto, como que la solución va a ser sobrantes, faltantes, eso va a estar definido. Pero para dar el reporte, sí necesitan dividirlo. Claro que sí. Bueno, vayamos a ver cómo lo han cargado. ¿A ti la llegaste a cargar? A ti. ¿Qué ha pasado con quién? ¿A quién están llamando? Nuestra compañera. Ah, Fátima, estás muteada. Es más, me parece que se fue. Bueno, hasta que aparezca. ¿Preguntas sobre este problema? Nosotros no teníamos solamente esa duda nada más. Bueno, la cosa, disculpen, que pueden plantear es que cuando definen las variables directamente, cuando definen esas desviaciones, ¿sí? Entonces, las variables de desviación van a estar divididas en el millón, en 100 y en millón, ¿sí? O sea que cuando pongan como definición, ustedes tienen una definición de variables de decisión que son P1, P2, P3, y la definición de las variables de desviación, que son UN, UP, EN, EP, etcétera, etcétera, y esas también deberían estar definidas para entender de qué se trata. Cuestión que cuando vayan a tener el resultado, en este caso puntual, sepan que se está refiriendo a millón digamos, por la variable, o a 100 por la variable de desviación de empleo. ¿Sí? Bueno, ¿Fátima existe o no existe? Vamos por el 5 entonces, me deben eso. Bueno. ¿Sí? Vamos por el 5, Eloísa. Sí, profe, me ¿Quién va a escucha mostrar? Emi Campanel. No sé si estás ahí, Emi, si no comparto yo. No sé Sí, si sí estoy, pero no voy a bien. prender el micrófono porque están arreglando y se escucha todo el ruido. Bueno. Lista, Emirce, para compartir. No me deja, profe, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ay, perdón, pasa. Yo les cuento que a medida que van sumándose, o que hablan, se desplaza mi pantalla. Entonces, por ahí cliqueo sobre uno, y hasta que cliqueo ya se ha movido, entonces le doy permiso a otra persona, y eso es algo que suele suceder acá. Bueno, veamos entonces el 5. ¿También lo leemos o vamos o explicarlo? Bueno, nosotros teníamos en este caso dos tipos de productos que se realizaban en un determinado tiempo en cada máquina, digamos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, teníamos acá en las variables de decisión, tanto el producto 1 como el producto 2, tenemos nuestras restricciones, que las restricciones decían que en cada máquina nosotros está disponible solamente 220 minutos para cada producto, como dice aquí. Disculpan, en la parte de arriba. estamos Sí. a menos que un minuto. ¿Les parece que finalice y la vuelva a empezar? Porfa, disculpen. ¿De 10, profe? Sí, profe. Ahí. Nosotros sabíamos que teníamos, digamos, como restricción que estaba disponible 220 minutos la máquina. Justamente por eso agregamos estas restricciones que tenemos acá. Estoy marcando, es cierto que no se está viendo lo que marco, digamos, lo que tenemos sí, ahí en sí máquina se ve. 1 y máquina.
Sé bien. Y bueno, y después nosotros como meta teníamos 3 metas distintas. Por un lado teníamos de que la producción, digamos, total sea de 14 unidades. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Sumando la cantidad que tengamos de nuestro producto P1 más la cantidad de P2, y este PP y PN vendrían a ser nuestras variables de desviación. PP es cuando nosotros nos excedemos, o sea, cuando nos pasamos de esos 14, y en nuestro PN cuando nosotros nos falta para llegar, digamos, a lo que tenemos, digamos, en el lado derecho, claro. Y justamente por eso es lo que nosotros vamos a minimizar ahí, para ver qué es lo que pasa en ese caso. Obviamente que el objetivo principal es de que los dos queden en cero, tanto PP como PN, digamos, para que se cumpla esa meta. Lo mismo con la meta número 2, solo que en la meta número 2 nos especificaba que el producto 1 tenía que ser de 8 unidades. Entonces justamente también hicimos un P1 cuando se pasa de las 8 unidades y un P1 cuando no se pasa, digamos, cuando falta para llegar a eso. Bien. Y lo mismo tenemos SZ, para lo mismo que para ver qué pasa cuando se pasa y cuando no se pasa. Lo mismo con la meta número 3, que tenemos que el producto 2 tiene que ser exactamente 9 unidades, y tenemos exactamente lo mismo acá. Que tenemos nuestra variable P2 cuando se pasa, está restando, eso me voy a explicar porque del otro lado uno está sumando y lo pasa justamente para el lado derecho, no miento, el lado izquierdo. Y después tenemos el P2N, que del otro lado, del lado derecho, estaba, digamos, restando, por eso pasa sumando para este lado, que es cuando también nos falta para llegar digamos, a ese objetivo, digamos, a nuestra meta. ¿Profe? Sí. ¿Y puede ser el caso de que jamás se pueda cumplir las 3 metas simultáneamente? Sí, Claro, es muy por las frecuente. restricciones que tenemos la restricción de las máquinas por los minutos. Por ejemplo, yo estaba pensando que se puede cumplir la meta 1, ¿sí? Se puede cumplir la meta 2, por ejemplo, si nosotros fabricamos 6 productos en la máquina 1 y fabricamos 8 productos en la máquina 2, ahí se cumple la restricción de los minutos, por ende se va a cumplir la meta 1, se va a cumplir la meta 2, pero la meta 3 no se va a cumplir. Claro, sería por orden, digamos, también lo hemos pensado de esa manera. Claro, pasa que, sí. Disculpen, la cuestión es que cuando a mí me dan, así como los 3 objetivos simultáneamente, el decisor lo que busca es entender, por ejemplo, ¿tengo que habilitar un turno extra? O, por ejemplo, ¿tengo que negociar con mi cliente que no le puedo entregar los 9 productos, sino que le voy a entregar menos? ¿Se entiende? O sea, cuando yo tengo un problema de metas de este tipo, a donde están conviviendo y me dicen todas son iguales de importantes, no es que una sea más importante que la otra, sino que dice, esas son tus metas, ¿sí? Entonces, yo aplico un modelo que me permita entender qué recursos adicionales, por ejemplo, debería gestionar, y cuando hablo de recursos adicionales pueden ser digamos, un permiso de mi cliente a recibir más tarde las cosas, ¿no? Pero ese es el sentido que tiene. El sentido de las metas no es necesariamente cumplirlas a todas en este modelado, sino que el reporte que yo obtenga es el que me va a servir para tomar decisiones. Por ejemplo, pedir un crédito, ver si me conviene pedir un crédito, ver si, por ejemplo, como no alcanzo la meta 3, como decías vos, Nahuel, capaz que compro productos P2 a mi competidor y completo con, digamos, mando lo que yo hice y completo con otros que he comprado un tercero. O sea, ese es el sentido que tiene este modelado, esta manera de ponerlo. Ahora, si me dijesen, mira, tenés que cumplir sí o sí, o sea, tenés que cumplir con tu compromiso de entregar producto 1 para recién, porque por ejemplo tus clientes de producto 1 tienen una prioridad alta o se trata de un producto estratégico, entonces dices sí o sí el producto 1, recién después fíjate qué pasa con el producto 2 y recién después qué pasa con el tiempo disponible. Entonces ahí voy a tener una secuencialidad, o sea, cuando me dicen eso, entiendo que hay una secuencialidad que me lleva a
plantear primero el objetivo 1, que si se cumple, planteo el 2, que si se cumple, recién planteo el 3. Pero son para tomar decisiones diferentes. ¿Se entiende? Profe, creo que en el problema 2 hay un caso parecido, digamos lo que usted estaba explicando, porque compraban en el competidor, capaz que ya lo vamos a ver. No el competidor, sino que importaban los productos, no me acuerdo qué era. Pero, por ejemplo, en ese caso, los productos comprados a un tercero son más caros que los que hago yo. Entonces Obviamente, ahí sí. ya estoy entendiendo que tiene una penalización y que voy a preferir cubrir todos mis compromisos con lo que yo produzco y recién de última comprarle a mi competidor para completar la entrega. Bien, profe. Bueno, sigamos con este entonces. Después, bueno, teníamos acá el tema del Excel. Emi lo estaba tratando de hacer porque estábamos tratando de ver cómo cargábamos el tema de los datos y no pudimos, no sé cómo acomodar. Sí, tratamos de buscar cómo hacer el solver con estos problemas, pero no entendimos cómo hacerlo, entonces bueno, yo traté de utilizar un poco de lógica que creo que no está bien porque después se me ocurrió otra idea, pero le explico la idea que tuve. A ver. Nosotros de por sí tenemos las variables de decisión que son P1 y P2, y este PP, este PN, este P1P, P1N, en realidad son los holguras y los excedentes. Entonces, Momento. PP, PN, P1P, P1P, P1N, etcétera, etcétera, son todas variables de decisión. O sea, claro, así bueno, como... esa era la primera idea. Después tuve otra idea, pero esa ya no la llegué a completar, en donde en realidad yo lo que sacaba era esto primero, después esto y después esto, por eso no lo pude completar. No, claro. Tienen que cargarlo como un sistema de ecuaciones que está formado por, en este caso, las 2 variables de decisión y las 6 de desviación, o sea que tienen 8 variables y tienen 3 restricciones que en este caso son restricciones de meta, que podrían tener no sé cuántas, pero mientras tanto se cargan las, he dicho, 8 variables, con los coeficientes correspondientes. Por ejemplo, en el caso de la restricción de máquina 1, van a tener coeficiente tecnológico 20 para P1, 14 para P2, 0 para P1, PP, para PN, para P2P, para P2N. ¿Sí? Sí. Y 1 para P1P y P1N. Perdón, tienen -1 y 1, si no me equivoco. Sí, menos. O sea, no se olviden de los signos, porque yo estoy hablando de las variables solamente, pero no se olviden de los signos porque tienen coeficiente -1. Y eso es igual, lado derecho, 220. ¿Sí? O sea, que ustedes, por eso les destacaba antes que tienen que definir no solamente las variables de decisión, sino también las variables de desviación. Y todas, el conjunto de variables de decisión y variables de desviación participan en el modelo. Son matrices muy raras, con muchos ceros, pero bueno, esa es la cosa. Idea, digo. Sí. No, es que realmente son así. O sea, olvídense que se llaman variables de desviación a la hora de correrlo al problema. Son variables que tienen la particularidad de representar desviaciones, pero son variables. Perfecto, profe. ¿Sí? Vamos al 4 y queda pendiente la resolución de este también. El 4, Andrés, ¿quién muestra? Sí. Bueno, muestro yo. Comparto yo. Ya te hago anfitrión. Listo. Ya podés mostrar. Espera ahí, tuve un problema ahí.
Ahí se ve, profe. Sí. Aquí. ¿Vos con quién estás? Con Sergio Rubino y Víctor Bejas. Bien, veamos. Bueno, el enunciado decía, una compañía química produce 4 productos químicos diferentes. Por cada hora que se realiza el proceso 1 entrega 400 kilos de A, 100 kilos de B y 100 kilos de C. Y el proceso 2 entrega 100 kilos de A, 100 kilos de B y 100 kilos de D por hora. Bueno, también decía que el departamento de marketing de la compañía ha especificado que la producción diaria debe ser no más de 500 kilos de B y 300 kilos de C. Y al menos 800 kilos de A y 100 kilos de D. Nosotros supusimos que al menos también es para D, digamos. Sí, que vale para los dos. Sí. Pero una corrida del proceso tiene un costo de, bueno, da los costos, vamos resumiendo, acá están los costos, las ventas y las ganancias. Bueno, nosotros tomamos las variables de decisión como T1 y T2, cantidad de horas empleadas en el proceso 1 y el proceso 2, medida en horas. Y planteamos unas restricciones rígidas, como el piso de A, que va a ser 400 kilos por hora, en tiempo 1, que está medido en horas, y bueno, así con cada uno. Y planteamos las 3 metas, que nos decía, la meta 1 decía que los costos se encuentren por debajo de 30.000 pesos. Entonces, nosotros planteamos esto, Disculpa, digamos. Andrés. Sí. Ahí, profe, teníamos una duda nosotros. A ver. Era plantear minimizar las dos variables de desviación, pero a ver, si uno se plantea la meta, sería que los primeros dos términos, que son donde se multiplican los coeficientes tecnológicos por las variables de decisión, eso inicialmente sería, en principio sería menor o igual, pero bueno, al poner el igual se suman las dos variables. ¿Cómo nosotros aseguramos que, a ver, que esos dos primeros términos sean, o sea, son mayores o menores al monto del lado derecho? Es que O sea, no, ¿está bien planteada esa funcional? a ver. ¿O se debería minimizar una de las dos variables? A ver. ¿Qué es T1? La cantidad de horas que se O sea, emplean. digo, vamos a hacer el razonamiento, ¿sí? Sí. Dice, T1 es la cantidad de horas del proceso 1 y T2 cantidad de horas del proceso 2. Sí. ¿Qué es lo que, esos 500 pesos por hora, qué son? Son los costos. Bien. Costos de usar una de hora. Por de hora. utilizar una vez ese proceso, Claro. digamos. Bien, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo uso tiempo del proceso 1 y uso tiempo del proceso 2, voy a conocer los costos generados por procesar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso, yo estoy leyendo lo que ustedes han escrito, y eso es lo que pretendo que llegue a 30.000. A 30.000 pesos. Y que encima yo voy a pretender que no se pasen de los 30.000 pesos. Si está por abajo, todo bien, pero si está por arriba, no me interesa, por lo tanto, esa variable es la que va a ir a ser minimizada. Bien. ¿Qué decías, Víctor? Que lo que tendríamos que minimizar sería lo que está sobrepasando los 30.000 pesos. Claro. Que en ese caso sería CP, que lo tomaríamos como el costo positivo. Exactamente. O sea, sí, les hago este razonamiento para que ustedes vean cómo pueden leer lo que han escrito. O sea, lo que está escrito con símbolos se puede leer perfectamente de manera coloquial. O sea, yo voy leyendo y entiendo. Y lo que acabo de leer es realmente lo que quieren representar. Claro. ¿Sí? Así que, sí. Bien. Sigamos. Después teníamos la meta 2, que decía que las ventas aumenten a 100.000 pesos, digamos. Entonces nosotros tomamos como meta los 100.000. Bien. Y bueno, al C también nos queda igual a BN.
No sé cómo decirlo. Bueno. La venta negativa. Y Ahora, también la estaría por venta debajo. 3, la meta 3 digo, que las ganancias aumenten a 200.000. Bueno, parecido al caso anterior, nada más que 200.000. Y tomamos el Z-min con GN. Bien. Ganancia negativa. Bien. Ahora, yo lo único que necesito es que ustedes entiendan que esos objetivos intermedios que van poniendo, el Z, el correspondiente a la meta 1, meta 2, meta 3, no se corren, digamos, no se calculan, sino que van directamente a la función objetivo de meta, que es la que contiene a las 3 desviaciones. Claro. Esa En era eso una duda estamos que de tenía. acuerdo. Al final lo Sí, dejamos al ahí. final había que plantear un Z con cada variable, la variable de desviación al final, digamos. Claro, esos Z intermedios que van poniendo con cada una de las metas, no se los ponen como para identificar, pero no se calculan. Se calcula directamente el que acaban de marcar en negrito. Claro. Bien, ¿y han podido cargarlo? Tenemos la misma duda que compañero de la anterior, del punto 5, digamos. Ajá. Pero ahora sabiendo que se lo calcula así con el funcional ahí no creo que no tenemos problema. Y con todas las variables, acuérdense, Sí, sí. acá cuando definen variables de desviación, lo que les falta es definir las variables, perdón, las de decisión, les falta definir las de desviación. Y todas las variables son las que se incluyen en el modelo. O sea, profe, las variables de desviación entran como variables de decisión también. Por supuesto, Bien. claro, porque las variables de desviación son, digamos, son una categoría, pero tienen significado y tienen peso. Y de hecho, que cuando ustedes en el funcional resultante, ese funcional multicriterio, tienen CP más BN más GN, son variables que no han definido. Claro. Tienen que estar definidas, ¿sí? Para Bien. todos. Sí, profe. Listo. Muchas gracias. El grupo de Agustín, ¿quién va a mostrar? ¿Qué tal, profe? ¿Nosotros o el otro Agustín? De Agustín Sánchez, perdón. Muestro yo, profe. ¿Quién? Carlos. Ya te digo. Sí. Listo. Ya comparto. Bueno. Yo les ¿Me pido confirman a si ahí los... se ve el Word? Disculpen, yo les pido a los demás que si tienen alguna duda, opinan que tiene que ser hecho de otra manera, es el momento de hablarlo. Es el momento de plantearlo. Bueno, sigan. Bien. Bueno, tenemos el problema de la dieta. Y bueno, digamos que nos piden que determinemos la composición de una comida que satisfaga los requerimientos nutricionales que se mencionan aquí en el primer párrafo y que proporcione la mínima cantidad de grasa. Bueno, en un principio nosotros definimos estas variables que representan una porción de 100 gramos de cada una de las comidas. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque estos valores de acá, estos coeficientes tecnológicos, están dados por cada 100 gramos de alimento. Bueno, nosotros en principio lo habíamos planteado como un problema, digamos, normal, entre comillas, normal de dieta, pero como al principio de la clase se dijo que primero teníamos que determinar como un funcional para determinar la cantidad de grasa que iba a representar nuestra meta de grasas, lo planteamos de esta forma. Cuando tenemos que estas son las restricciones rígidas, bueno, recordemos que cada porción de alimento se representa 100 gramos, y nos dicen que no quieren, por ejemplo, en el caso de las pastas, no quieren excederse de 300 gramos. Entonces así planteamos cada una de estas restricciones rígidas. Y bueno, y después nuestro funcional, que es de minimización, bueno, intentamos minimizar la cantidad de grasas y el resultado que obtenemos va a ser nuestra meta de las grasas. Bien. Y aquí, bueno, pues ya comenzamos con las restricciones de meta. Estas son las que están explícitas en el enunciado. Bien. Y bueno, y acá
en cada meta tenemos, bueno, digamos, en este caso sería proteína por encima de la meta, proteína por debajo de la meta y Bien. igual forma con las otras metas. Y lo mismo Disculpen, antes de que sigas, Carlos, acá donde aparece Z1 en miligramos, al problema anterior lo tienen que resolver. Llegar a que las metas de grasa es no sé cuánto, ¿sí? El valor que sea, y como meta en esta restricción de meta que se agrega, tiene que aparecer el valor. O sea, hay que resolver el primer problema, y una vez que tengo el primer problema resuelto, que conozco el valor, ese valor meta, ese valor objetivo, lo incluyo como término independiente en la restricción de meta. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. Claro, bueno, estas son las restricciones que le estamos dando al enunciado, y bueno, y acá sí ya habrá que corregir lo que usted nos dijo. Pusimos la meta de las grasas, obviamente el tema de las grasas por encima, la grasa por debajo, y bueno, igual al Z1 que habíamos dicho que era la meta de las grasas. Exacto. Y bueno, y acá ya en nuestro segundo funcional, en cada uno de estos nutrientes minimizamos, o sea, buscamos minimizar tanto las variaciones por arriba como por debajo. Pero en el caso de las grasas, como lo que nosotros buscamos es minimizar la cantidad de grasa, solamente queremos que no haya, digamos, variaciones por encima de la meta. Si hay variaciones por debajo, perfecto. Bien. No queremos que haya por encima. Bien, buenísimo. Así que les falta eso. ¿Y han podido cargarlo? Mire, Sí, profe, acá me va a surgir, me surgió una que duda acá. la idea era sí poner el valor de Z1, pero tuvimos problemas para cargar el solver porque nos confundía con las otras variables. Listo. ¿Qué decías, Carlos? ¿Eso? ¿Lo mismo? Sí, por ejemplo, en la otra consulta, acá en la primera parte, no sé si queda muy explícito que se sabe que en este caso es un problema de minimización. No sé si queda como muy explícito, yo lo entiendo mal, que ya el funcional daría de 0, porque en las primeras restricciones que consideramos son de techo, pero no son de piso. Entonces, por lo menos hasta esta primera parte, no hay nada que me, digamos, que me obligue o que me fuerce a que yo tenga una cantidad mínima de cada alimento. Ajá. Bueno, entonces vos vas a tener el valor, en este caso, el valor de la función objetivo igual a 0, y vas a tener en la restricción de meta, ¿sí? Allá donde aparece Z1, ahí vas a tener 0, entonces ahí vas a minimizar lo que esté por arriba de ese 0, que es G. Claro, en este caso esta variable ya estaría de más. No importa, pero igual se la deja. Siempre se dejan las dos desviaciones, y ahí entonces realmente te daría la mínima cantidad de grasa por encima de lo deseable, que es una dieta sin grasa. Bien. ¿Sí? Sí. Profe, disculpe, sí, le interrumpo. Usted dijo que la meta de grasas esa tendría que estar incluida dentro de estas restricciones de meta acá arriba. No. O sea, así como Ahí han abajo. trabajado los chicos. O sea, exactamente esto. Van a tener un primer problema que tienen que resolver, que son los aportes, o sea, las cantidades máximas de porciones de cada uno de los alimentos, y a eso lo van a combinar con una función objetivo de minimización de grasas. Como todas las restricciones son de menor o igual, ojo, en este caso, porque podría haber un igual, podría haber un mayor o igual. Por ejemplo, quiero que coma sí o sí espinaca, entonces quiero mayor o igual que 1. Y ahí diría, quiero que por lo menos consuma 100 gramos de espinaca por día, por ejemplo. Entonces ahí ya tendría otro comportamiento. Digo, no siempre son todas de menor o igual. Entonces, una vez que lo corra a esta combinación de alimentos con el funcional de grasa, entonces eso es para conocer la meta solamente.
Una vez que lo tengo resuelto, que conozco el resultado, recién voy a plantear el problema de metas, que voy a tener metas de proteínas, de hierro, de niacina, de tiamina, de vitamina y de grasa. Como antes no conocía cuál era la meta de grasa, he corrido el problema lineal primero, ahora ya lo conozco, que es 0, como acaba de incluir acá Carlos. Entonces, finalmente el funcional de meta es la minimización de todos los desvíos con respecto a los aportes, ¿sí? Más el desvío por arriba de la cantidad mínima de grasa esa, que es que la cantidad mínima es 0, entonces toda esta dieta va a aportar la menor cantidad de grasa posible. ¿Se entiende? O sea, cada vez que a mí me den un problema en el que no conozca la meta, por ejemplo, me dicen, ¿qué harías? O sea, esto equivale a decirte, ¿qué harías si solamente tuvieses que comer hamburguesas? O sea, tenés esta plata solo para comer hamburguesas, entonces te va a decir cantidad de hamburguesas igual a 5. Con la misma plata, tiempo, o sea, con todas las limitaciones, si solamente la destinases a helados, si solamente la destinases y decís, y de esa manera conozco cuáles son mis techos. Entonces después voy a tomar todas esas restricciones, o sea, todos esos que eran tus objetivos como metas, diciendo quiero estar lo más cercano posible a ese techo. O sea, cuando yo no conozco cuál es mi techo, cuál es mi piso, entonces corro un problema que va a incluir todas las restricciones rígidas o estructurales para averiguar cuál es el techo que tengo, o el piso. Entonces, después esas restricciones, esos funcionales de techos o pisos, se convierten en restricción de meta. ¿Se entiende? Nico, decime algo, estás muteado. ¿O quién era? Franco, no, Nicolás ha preguntado. Ahora no me da... Justo se fue un ratito, profe, parece que se fue. Bueno. Pero se entiende entonces esto de que cuando yo no conozco la meta, no conozco el valor objetivo, tengo que averiguarlo para recién después ver si puedo alcanzarla o no. Bien. ¿Sí? Vayamos con el 2. Juan Pablo y compañía. Sí. ¿Quién yo muestra? lo muestro, profe. Listo. Muy bien. Profe, después si queda tiempito, nosotros creemos con Agustín que lo pudimos llevarlo al solver, pero queremos confirmarlo con usted, a ver si está bien el significado que le dimos. Bueno, dale. Muy bien. Tenemos acá el problema 2, que la pregunta, la consigna, es que tenemos que establecer una meta de ganancia de 55.000 y que los costos de importación no superen los 40.000, porque había establecido de que se pueden llegar a importar a un costo de compra distinto al costo de producción, los caños, tubos, A, B y C, de distintos tipos. Bueno, las unidades son pesos sobre pie, ¿sí? Después de un rato me puedo buscar qué significa fete, no me doy cuenta que era pie. No sabíamos bien unidades, y después ya hemos salido con eso. Estamos muy acostumbrados nosotros al sistema métrico, profe, eso es lo que pasa. Bueno, pero en el caso de todas estas cosas que son de tubos y cosas por el estilo, es muy común que se tomen esas medidas, que no son las del sistema métrico decimal. Sí, lo mismo que onza, nos parece rarísimo eso, entonces. Sí. Pero eso es típico de industria. Claro, que, bueno. claro. Ellos son los que marcan todo. Bueno, después hemos establecido la función objetivo, las restricciones que serían rígidas. Bueno, la función objetivo hemos establecido que era 2F, y F lo hemos llamado, como vemos acá abajo, es el faltante, el faltante para llegar a 55.000. Y después está CP, que es el excedente por arriba,
excedente por arriba de 40.000, ¿sí? Bien. Como a la consigna de más arriba decía, formula este modelo como un problema de metas, sabiendo que la meta de ganancia es 2 veces más importante que la meta de costos de importación. Bien. Y acá teníamos justo la duda que usted había planteado al principio, y por eso hemos colocado el 2F adelante, aunque estaba la paradoja que teníamos de que si es de maximización, le corresponde al 2 porque hace que sea más grande. Pero si es de minimización, bueno, estábamos con esa duda si es que correspondía al 2 o correspondía ponerlo de otra manera. Bien. ¿Está bien así, profe? O... Está bien. Ah, perfecto, perfecto. Justo también tenemos esa discusión. Bueno, aquí están las restricciones rígidas que, como aparece en la tabla, dicen que 2.400 minutos es el equivalente a 40 horas y este es el tiempo de la máquina, 0,5 minutos sobre pie, multiplicado por pie, y todo esto cancelado, bueno, quedaría como un minuto, ¿sí? Bien. Lo mismo con material a soldar, que está escrito en onza. Más Profe. tarde, bueno, tenemos la demanda. Para Juan Pablo, le quiero preguntar una duda a la profesora. Acá en la función objetivo, cuando pusimos la variable 2 multiplicado por f, ¿estamos hablando del grado como de importancia con respecto a las demás? ¿O cómo lo interpretaríamos? A ver, no sé si... ¿Cómo? Claro, no sé llamar importancia. Pensando, pero por eso estoy buscando una palabra que sea representativa y no la encuentro más que pensando en multas. Imagínense que son multas, como les decía recién, multas de 2 tipos. Entonces, ¿cuál es la multa que prefiero más con respecto a la otra? ¿Sí? Ahí aparecen 2 tipos de multas. Entonces, cuando yo minimizo y le pongo un coeficiente adelante, por ejemplo en el caso de f, ¿qué estoy haciendo? Estoy condenando porque ese término va a ser superior al otro. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno. Que en este caso es fabricación, justamente con lo que dice el enunciado más arriba, que es más preferible comprar que fabricar. Sí. No, está hablando del faltante. Eso era está hablando del faltante para llegar a la ganancia que queremos obtener. Exactamente, son ganancias o sea, son excesos de gastos o faltantes de ganancias. Exacto. Profe, claro. Perfecto. ¿Y eso es lo que hace que sea más importante, como dice en el enunciado? Claro, o sea, la cuestión es que yo tengo que mostrar niveles de preferencia. Y esos niveles de preferencia están dados por la ponderación, por eso se llama método de ponderación, porque yo estoy ponderando, estoy diciendo, prefiero o le doy un peso más importante, o sea, un peso diferente a una desviación que a la otra. A mayor peso asignado a una desviación, quiere decir que lo prefiero. A ver, es que no es el término. Yo estaba preferido. pensándolo en un ejemplo como de consumo de 2 alimentos. Ajá. Que por ejemplo, a un cliente le da más peso o le prefiere comer más de una comida que de otra. Y yo como que lo interpreté mejor por ahí, como para entenderlo un poco mejor. Pero por eso les digo, es una cuestión de preferencias. Ahora, esa preferencia, como acá es una minimización, actúa justamente al revés. ¿Sí? Claro, es como que yo estoy diciendo que prefiero minimizar aún más F que CP, digamos. Exactamente. Porque F justamente es el faltante. Sí. Claro, si fuese un funcional de máximo y yo les hablase de preferencia, todos estaríamos de acuerdo y ni lo dudaríamos. Pero acá, como es un funcional de mínimo y yo digo prefiero, entonces se da así como una contradicción que no se nos termina de acomodar en la cabeza. Claro, porque son 2 negatividades, digamos. Estoy hablando del faltante y a su vez quiero minimizar, pero dándole mayor importancia a la minimización del faltante para la ganancia. Tal cual. Muy complicado de entender, pero... Bien. O sea,
Es que no sé de qué otra palabra usar, porque en realidad creo que se trata de trampas mentales que tenemos. Que cada Claro, vez es que lógica. decimos preferencia, apuntamos a lo mejor, lo positivo. Bueno, acá se trata de una preferencia de minimización, o sea, una preferencia digamos, por no estar tan penalizados. Claro, lo menos peor, digamos. Sería una cosa así como lo menos peor. Así que Mandar. acomoden la neurona, no sé qué término, ya voy a pensar a ver si encuentro algún término que sea más representativo de esto que les estoy diciendo. Pero Profe. la cuestión es esa, sí, decime. Tengo una duda. ¿Está mal si hubiese considerado a las restricciones, esa de demanda que tiene Juan Pablo ahí, como restricciones de meta también? Mira, no dice nada de que se trate de objetivos a conseguir. ¿Sí? Porque ahí solamente está diciendo esa es la cantidad de demanda que hay que cubrir. Ahora, esas cantidades de demanda quiere decir que PA más CA tiene que ser mayor o igual que 2000 pies, no igual. O sea, ¿qué es PA y CA? Lo que se produce de A y lo que se compra de A. Correcto. Ah. Mismo con B y lo mismo con C. La única forma de poder satisfacer la demanda es eso, produciendo, comprando. Bien. Cada producto. Listo, déjenlo así. Sí, Como está rígida, bien, entonces, está bien. No, es que es rígida, porque ahí está que entre lo que producís y compras, tenés que llegar a los 2000. No te pasás de eso, está diciendo así estrictamente cubrir la demanda. No hacia la meta, digamos, sino hacia el problema en sí. Exactamente, exacto. Bien. No se trata de una meta, sino de una condición. Pasa que en este caso se da la particularidad de que esa condición es una igualdad. Claro. Chicos, estamos a menos que un minuto. Yo cierro y abro, por supuesto, para la otra comisión. Si quieren seguir, seguimos, pero si no, necesito que todos completen y lo puedan correr y tengamos los resultados. Tenemos clase nosotros, profe. Ya lo sé, pero por eso les digo, como queda menos que un minuto, necesito que todos los grupos completen los 6 problemas, porque el día lunes vamos a arrancar con otro modelado en programación lineal de gestión de proyectos. Bien, profe. ¿Sí? Bien. Muy buen fin de semana, muchísimas gracias. Igualmente, profe. Chao, hasta luego. Que vaya bien. Igualmente, profe.